sería, lógicamente, conseguir una terapia holística. Holística significa de conjunto. Natural, en mi opinión, y no quiero con esto decir nada, pero en mi opinión, yo trataría el SIDA con recursos naturales. No me iban a dejar porque exigiría unos protocolos, un hospital, exigiría medios económicos que yo no tengo alcance a ellos. Porque la medicina natural no la priman para la investigación hospitalaria del tratamiento del cáncer. Es una pena. Hay una sociedad en Suiza que se llama la Fundación Roles. No sé si habéis oído hablar de la Fundación Roles. La Fundación Roles es una especie de premio Nobel de lo alternativo, tanto en ecología como en medicina como en otras ciencias, ¿no? Entonces se presentan trabajos para mejorar las enfermedades, para mejorar el hábitat, el medio ambiente, trabajos inéditos. Y yo mandé el libro, la tesina, la tesis que hice sobre el SIDA, que es el libro que está ahí, a la Fundación Roles. La Fundación Roles se reunían los que dirigían el premio y a los 10 primeros se presentan, claro, ponencias del mundo entero, ¿no? Porque es un premio importante. A los 10 primeros se les daba una tesis y un Roles de oro, y a los 3 primeros se les financiaba el proyecto que presentaran, ¿no? Entonces, el trabajo que yo presenté, me dieron una tesis y un reloj, un Roles, pero no me financiaron el proyecto. Y sé luego, porque me lo comentaron, que había quedado entre los 3 primeros. Pero claro, financiar un proyecto para el tratamiento del SIDA, eso es tremendamente costoso y política. Y habría que hacer un hospital donde hubiera pues diversas especialidades multidisciplinarias, que hubiera médicos, que hubiera sanitarios alternativos, que hubiera acupuntores, homeópatas, fitoterapeutas. Claro, eso podría ser una bomba, porque si efectivamente eso funcionara y no se saboteara y hubiera una respuesta, eso podría cambiar, pegar un giro muy fuerte al tratamiento con fármacos. Y claro, detrás de esos fármacos están importantes. La Wellcome, la Bayer, el doctor Gallo en Londres, cuando lo del SIDA, se invitó a la prensa especializada, prensa que habla sobre artículos médicos, a una gran convención de todo el mundo, había unos 6.000, yo qué sé. Claro, iban a todo trapo, iban a un hotel de 5 estrellas con un buen sobre y a escuchar al doctor Gallo. Y el doctor Gallo dijo pues una verdad, pero claro, no hay peor verdad que una mentira a medias, o sea, no hay peor mentira que una verdad a medias. Él dijo que la ZT incrementaba los T4, por supuesto que sí, claro que los aumenta, pero ¿a cambio de qué? ¿Entendéis o no? Científicamente eso estaba probado, con lo cual los gobiernos, que no entendían mucho de este tema y que había una alarma social importante porque el SIDA estaba avanzando, adaptaron ese sistema de una manera inmediata, además pagándolo el propio Estado. En España lo paga todo el gobierno. Y son tratamientos carísimos, claro. Y eso va a las arcas de los propios estados en toda Europa y en otros muchos sitios. Esos son más que el petróleo. Con lo cual, claro, ahí hay que, de alguna manera, se están nadando en un tema delicado. Pero bueno, hay que decirlo porque hay que decirlo. Además, eso está escrito en todos los sitios, tampoco lo digo yo. Yo nomás tengo que transmitir lo que muchos sectores científicos vanguardistas están diciendo. No lo digo yo solo. Hay muchas asociaciones en España, la Asociación Cobra, que lleva muchos años investigando los recursos alternativos del SIDA y teniendo pequeños grupos que les están llevando directamente a ellos con su esfuerzo personal, porque no tienen ninguna subvención ni obtienen nada y están teniendo éxito. Con lo cual, pero es difícil.
Bueno, seguimos. Y drástico, esta es la clave fundamental. Lo de drástico es, de alguna manera, una premisa totalmente ineludible. Lo de drástico es, de alguna manera, responsabilizar al paciente de su curación. Decirle, mira, hazte esto, hazlo. Y si no lo haces, tú eres el culpable, no soy yo. ¿Entendéis o no? Largarle la responsabilidad al paciente, exigiéndole que cumpla. Pasa. Holístico, tratar el cuerpo energético, emocional y físico, natural, recursos acupunturales, fitoterapéuticos, homeopáticos, etcétera. Drástico, responsabilizar al paciente en el proceso de su curación. Sigue, la otra, sigue. La autorreparación. El cuerpo físico puede regenerarse por cuanto existe renovación celular. Hay múltiples ejemplos dentro de los procesos biológicos, lagartija, estrella de mar, que lo evidencian. Para conseguirlo hay que eliminar el factor de desequilibrio que en su génesis es bioenergético. La regulación de polaridades, que es lo que hace la acupuntura, y otras técnicas energéticas, es pues protocolaria en cualquier tipo de terapéutica elegida. Esto es, hay que conseguir el equilibrio yin-yang. Para ello hay que actuar sobre el vértice de la pirámide biológica, o cuarto sistema. El cuarto sistema lo componen la extensa red de canales energéticos o vías Yin, Lu o Mai. Este enfoque terapéutico es en lo que viene a llamarse medicinas vitalistas. Medicinas vitalistas son todas aquellas que consideran la energía como principio integrador y regulador de toda circunstancia físico-química. Y estoy hablando de todas las medicinas que ha habido en la humanidad hasta hace 200 años, cuando ha despegado la medicina occidental con todo su despliegue farmacológico, de vacunas, de antibióticos, que en un momento determinado fueron unos grandes descubrimientos, porque la humanidad no tenía el conocimiento, con lo cual lo que había era que paliar. ¿Me seguís? Por lo tanto, fue bueno tanto la vacuna en su época como el antibiótico en su época. Pero hoy, con los conocimientos que tenemos, quizás no sea tan bueno abusar de vacunas ni de antibióticos, porque podemos tener otros recursos que potencien el sistema inmune sin necesidad de una sobrecarga tóxica que en muchas ocasiones desorienta al sistema inmune. Muchas patologías hoy día vienen por desorientación inmunológica debida precisamente a las vacunas. La vacuna, un frente lo potencia, pero otro frente lo deja con el culo al aire. Porque el ser humano tiene muchos frentes. Y si yo potencio uno, es a base de dejar otro a media vanguardia. ¿Entendéis o no? Con lo cual, si eso está bien en un momento determinado, porque hay una pandemia, pues bueno, muy bien. Pero no abusar, tratar de buscar alternativas potenciando la capacidad inmunodefensiva. Tratamientos específicos: acupuntura, regulación energética, biomediciones. Hay que hacer un chequeo energético por lo menos una vez a la semana y en función de lo que te diga el gráfico, regular energéticamente. Porque el individuo, si está regulado, tiene mayor capacidad de respuesta. Su sistema inmune y su capacidad de respuesta es mayor. La regulación energética es un protocolo. Estando bien energéticamente, se produce un efecto en cascada que va desde el sistema energético a la sangre, pasando por el bioquímico y el funcional. ¿Me entendéis este concepto? Por lo tanto, el beneficio que origina la regulación energética es algo protocolario, es algo que potenciará la respuesta del individuo. Tratamiento base: refrigeración. Todos los acupuntores saben que como el SIDA es una enfermedad del calor, hay que hacer una técnica terapéutica que se llama refrigeración. Para eso hay una serie de puntos: el 6 de bazo, el 4 de mayo, el 3 de riñón. Esto es para los acupuntores. Armonizar el Zen significa actuar sobre puntos que regulan el psiquismo. La energía Zen es una energía muy potente, la energía más potente que elabora el ser humano. Y esa energía, cuando está perturbada, da lugar a las alteraciones emocionales.
la cólera, la irritabilidad, la obsesión, la preocupación, la manía, la tristeza, el miedo, todo eso son alteraciones de la energía Zen. Por lo tanto, si el individuo tiene capacidad a través de la acupuntura de regular el Zen, está eliminando un factor de los demonios, el capitán de los demonios, que es el más fuerte de todos. Con lo cual estoy proponiendo algo que le va a mejorar. Enfriar el sue, enfriar la sangre. No consiste en sacar la sangre por un lado y meterla por otro después, no. Enfriar la sangre es utilizar una serie de puntos que dan yin a la sangre, que neutralizan el exceso de yang de la sangre. Y ahí tenemos el 8 de bazo, el 8 de hígado, el 9 de bazo, el 10 de riñón, etc. Potenciar el ki vital, potenciar la energía vital, mosando los puntos que tienen una relación directa con el riñón yang, con las suprarrenales, donde está el almacén energético humano. Incrementar la defensa interna. Nosotros sabemos que la energía Wei es la energía que se produce en el organismo para poder neutralizar los factores de patógenos internos. Todo esto forma parte de un contexto acupuntural. Sigue. Fitoterapia. La fitoterapia es tanta y tan variada que no me he atrevido a poner aquí la relación, pero la tenéis en el libro. Entonces podéis solicitar el libro y allí ver todas las posibilidades fitoterapéuticas que hay, tanto con la medicina oriental, la cual yo investigué profundamente, debido a lo que os comenté, me interesé mucho por la medicina tradicional china en el campo de la fitoterapia, porque hay hierbas para enfriar la sangre, hay hierbas para purificar el calor, hay hierbas para fluidificar la sangre, hierbas que, sabiendo la etiología de la enfermedad, la van a paliar y la van a mejorar. Entonces, pero claro, es una relación muy grande. Después también hay hierbas occidentales, que vienen muy bien para depurar el hígado, para mejorar la función de los riñones, para regular los intestinos. ¿Me seguís? Fitoterapia que ayuda, que eso es una ayuda muy valiosa. En vez de tomarse el café después de comer, pues se toma la tisanita, que le va a ayudar y que encima está muy buena. Si le echas azúcar integral, si le echas azúcar blanca, lo has fastidiado. Porque claro, lógicamente el azúcar blanca es un clúster, es química. Entonces, bueno, hay que trascender hacia los edulcorantes naturales. O nada, pero bueno. Hay las harinas refinadas, claro, lógicamente. No es que sea tanto clúster, porque lo que ocurre es que le quitan la parte más importante del alimento, que es la estructura externa. Entonces, en la estructura externa están las sales minerales y las vitaminas. Esto es muy importante. Por eso, muchas veces, cuando tengo una dieta muy refinada, lo que ocurre es que el intestino trata de incrementar la absorción para compensar la carencia. Claro, el organismo, si tiene carencias de elementos básicos en el metabolismo celular, como puede ser las vitaminas o las sales minerales, la respuesta del organismo es incrementar la actividad absortiva para compensar esa carencia. Y ese incremento de la actividad absortiva conlleva el arrastre de sustancias que deberían de haber expulsado por las heces. Y entonces sí que aparece el clúster, porque esas sustancias deberían haberse degradado a lo largo de todo el tracto intestinal. Si son absorbidas no se degradan, con lo cual se incrementan los colesteroles, los triglicéridos, los ácidos grasos saturados, porque no ha dado tiempo a irlos cortando, las cadenas largas invaden el organismo y lógicamente se produce el clúster. Por eso los refinados son malos, no porque tengan productos químicos, sino porque fuerzan la absorción. En el momento que tomas ese otro tipo de alimento que sea integral, ya hay un equilibrio yin-yang, porque lo refinado es yin y lo de afuera es yang, se genera un equilibrio en los alimentos y ni hay hiperabsorción ni hay hipodinamismo. Pero claro, la hiperabsorción se asocia luego con el estreñimiento. Es la cadena, el círculo vicioso. Porque si el yin crece, el yang decrece. ¿Entendéis el concepto? Por eso los alimentos refinados son malos. Pero son mucho peores los alimentos adulterados.
Por ejemplo, la leche. La leche tiene tal cantidad de flemas que se convierte en algo prácticamente indigerible. ¿Pero por qué? Porque vosotros sabéis que la leche natural, cuando llega a las centrales lecheras, le quitan la nata para hacer mantequillas y quesos. Pero como luego tiene que tener un nivel de grasa que le exigen, el nivel de grasa se lo dan con grasa animal. Claro. Entonces, vete a los mataderos y ya verás cómo no hay ni gota de grasa. Todo lo cogen para las centrales lecheras. Y la grasa de los animales es el almacén de las dioxinas, de los antibióticos y de toda la porquería, porque la grasa es el estercolero. Entonces le meten esa grasa a la leche y hacen negocio doble. Venden la leche como si fuera leche y encima venden las mantequillas y los quesos. Es mejor comer la mantequilla y el queso que no la leche. Entonces es mejor comprar la leche entera, no descremada. No, pues sí, es igual. Si ya viene desde la fábrica, sí. Claro, ya viene así. Le meten grasas y productos químicos para darles esa. Por lo tanto, esta es la industria lechera, pero es que no estoy descubriendo nada. Esto en Europa ya lo sabe todo el mundo. Antes de pequeños, yo me acuerdo que en mi pueblo había vacas y las ordeñaban y bebíamos directamente, sin cocer ni nada. Y estaba riquísima esa leche, no había problemas. Antiguamente se comía cerdo. En los pueblos del norte de España, que eran fríos, se comía mucho cerdo, el jamón y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues se comía cerdo constantemente. Y los individuos no tenían colesterol ni tenían... ¿Por qué? Porque el cerdo comía mejor que el dueño. Mejor que el dueño. Porque al cerdo se le echaban las mondas, las partes externas de las patatas, que es donde estaban las sales minerales y las vitaminas. Entonces comías aquel cerdo y era una gloria de rico y de sano. Hoy día comes 3 días cerdo y te mueres, porque tiene una carga tóxica tremenda, sobre todo los cerdos que crían en los sitios de criaderos, que les meten antibióticos, pero la soja transgénica y no solamente eso, estos animales se enferman porque están estabulados y para que no enfermen les meten muchos antibióticos y les meten... Con lo cual, bueno, pues a la hora de comer estás comiendo pues un producto bastante intoxicado, con mucha carga de flemas. Vuelvo a repetir que la flema es lo químico. Si huyéramos de lo químico, no habría flemas, volverían los peces a los ríos, volvería todo a vivir de nuevo. En Italia estuvo a punto de aprobarse por referéndum nacional la eliminación de los productos químicos. O sea que fijaros bien, hay una conciencia ya importante. Y ahora hay un movimiento en Europa que vuelve otra vez a comprar los productos que traen del campo directamente. Cuando antes Sanidad se metía y lo bloqueaba, ahora dejan, claro, lo dejan porque hay una demanda social y la gente se rebela. Entonces vuelve a haber mercados donde los labradores llevan sus productos, los tomates empiezan a saber otra vez bien, claro. Antes estaba todo regulado y tenía que pasar por el registro de sanidad que estaba a su vez concertado con la empresa no sé qué, que era la que cobraba. Era evidente que no era un proceso para mejorar la salud de los individuos, sino para tener una ganancia en los intermediarios. Y así se establecía. Bien, es verdad que en algunas ocasiones hay que tener un control sanitario por si hubiera... Pero bueno, eso se puede hacer sin ningún problema, desde el propio origen, sin necesidad de intermediarios de ningún tipo. Prohibieron hasta hacer el aguardiente. Y hubo una época de quemas de brujas, que iban por las casas buscando los aparatos que forman el aguardiente. En Galicia es muy frecuente tener los alambiques. Iban a las casas y registraban para quitar el alambique. El aguardiente gallego era el consumo de toda la vida. Y todos los gallegos se toman el aguardiente por la mañanita y con el café. Era un producto absolutamente natural. ¿Por qué? Porque había que comprarlo etiquetado. Entonces tú podías hacer el aguardiente, pero vendérselo a la fábrica que lo etiquetaba y luego lo vendía.
y así está con todo, ¿no? Ese es el problema. Bien, otros recursos. Agua alcalina. Este es un recurso absolutamente moderno. Esto tiene como unos 8 años como máximo. Esto es un aparato que inventaron los japoneses, que cogen el agua del grifo y a través de un proceso de diálisis, un proceso electroquímico, rompen el agua en oxígeno e hidrógeno y generan agua alcalina y agua ácida. Pero además del pH que tú elijas. ¿Que quieres un agua muy ácida? Un pH 4. Pones 4 y te sale un pH 4. Y eso lo que hace es para las heridas, para desinfectar, para fumigar. Elimina los parásitos. ¿Que quieres un pH 7,5? Que es el pH ideal. Pones 7,5 y te bebes unos vasos de agua. El agua alcalina, una vez introducida en el organismo, reduce la acidez, siempre y cuando la des en los procesos interprandiales. Lógicamente, si hay comida no, porque se reduce en el estómago y se acidifica con el ácido clorhídrico. Pero en los procesos fuera de las digestiones, en ayunas, te metes un par de vasos, agua alcalina ionizada, eso llega rápidamente a toda el agua orgánica, es absorbido a nivel intestinal y hace un efecto de neutralización de la acidez. Porque una de las causas más importantes en la formación del clúster es la acidez. Porque la acidez, ¿sabéis que las células emiten CO2? CO2 es el gas de la combustión celular. Si hay clúster, el CO2 queda retenido en la malla y poco a poco el medio se va acidificando. Por eso cuando se rompe el clúster, lo que aparece rápidamente es una liberación de CO2 y un incremento de la quimiotasis. ¿Por qué? Todo el sistema inmune que estaba en un sistema de alerta, pero que no veía al enemigo, porque el clúster lo que hacía era enmascarar toda la toxemia interna. En el momento que el clúster se libera, porque haces ejercicio físico, porque tomas agua alcalina, porque haces otros métodos que luego os explicaré, al romperse el clúster, todo el sistema inmune empieza a moverse para neutralizar toda esa toxemia. Por lo tanto, agua alcalina ionizada es muy importante. Son unos aparatos que se ponen a la casa, enchufados, y al agua, y te dan el pH que tú quieras. Eso se está utilizando muchísimo ahora en España, porque el agua de grifo y el agua normal es muy ácida. Tú le metes la tira reactiva y no sube ninguna de 5. Tienen un pH muy, muy ácido. No. El purificador es otra cosa, es el que elimina partículas, residuos, que está bien, pero que no llega a este grado, ¿no? A esto si le añadieras previamente una depuración, mucho mejor. Estos son alcalinizadores ionizadores. Alcaliniza y ioniza. ¿Ioniza para qué? Para que haya más rapidez de absorción, porque si no, quedaría retenido. Es un invento de la repera, ¿eh? En Japón se venden como churros, en Japón valen alrededor de los 800 o 1000 dólares. Es lo que hay. No es caro, porque esta tecnología en principio era más cara hace unos años, ahora ya ha bajado. ¿Por qué? Porque hay muchas casas que lo están fabricando. Ya le han cogido el truco a la patente y ya hay una competencia alta y han bajado los precios. Si queréis ver en la red, hay colgado mucho de esto. Poner agua alcalina, alcalinizadores, y os saldrán casas japonesas a punta pala. Y luego tenéis un aporte muy interesante para los que padezcan SIDA, que son las cerámicas infrarrojas. Las cerámicas infrarrojas son unas sustancias que se forman con una aleación de platino, titanio y aluminio. Esos tres minerales se funden en un horno a 1000 grados de temperatura y cuando está hecha la cerámica se pulveriza en partículas muy pequeñas, partículas de 40 astros de diámetro, o sea, un polvo finísimo. Y con ese polvo lo que hacen es impregnar tejidos y ropas, y cada partícula de esas
se comporta como una micropila fotovoltaica, capaz de absorber una determinada longitud de onda. O sea, la repera. Es la sofisticación tecnológica del siglo XXII. Lo que pasa es que se aplicó en el siglo XX, finales del siglo XX, por una razón muy sencilla. Vosotros sabéis que en la Guerra Fría la competencia por el dominio del espacio era una lucha entre la URSS y la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿sí o no? Se consideraba que ganar el espacio era ganar la Guerra Fría. Ese era el planteamiento que tenían. Entonces, los rusos, esta investigación la tenían como secreto militar. Nunca se supo lo que realmente ocurría dentro de las ciudades de investigación del proyecto espacial. Había ciudades cerradas a cal y canto donde no entraba y salía nadie. La investigación rusa fue muy dura. Casi todo el Producto Nacional Bruto de la Unión Soviética iba dirigido a la investigación espacial. Con lo cual el pueblo tenía verdadera necesidad, sin embargo tenían un desarrollo tecnológico del espacio increíble. Porque todos los recursos iban dirigidos hacia allí, porque la Guerra Fría llevaba todos los recursos a esa competencia. Sin embargo, los Estados Unidos, como era de dominio público, no podían permitirse que el astronauta muriera en el proceso. Ese era el problema, no la potencia del cohete. La potencia del cohete ya lo sabían desde la época de von Braun. El problema no era sacar un cohete fuera de la órbita terrestre. El problema era sacarla con un individuo y que volviera vivo. Porque en el momento que sobresales la capa de ozono, los rayos de longitud corta te destruyen fulminantemente. La primera piel que nosotros tenemos no es esta. La primera piel está ahí arriba. Si no hubiera capa de ozono, no existiría la vida en la Tierra. Porque el Sol irradia unos rayos tremendamente destructivos. Los rayos X, los rayos gamma y los rayos alfa se llaman los rayos ionizantes. Y esos rayos tienen que estar neutralizados por la capa de ozono. Por lo tanto, cuando un individuo sale de la capa de ozono, si no estuviera adecuadamente protegido, moriría fulminantemente. ¿Entendéis? Se dice que cuando Yuri Gagarin salió como primer cosmonauta, había muerto 17, se dice, probablemente fuera verdad. Perros no te digo nada, cuando la perra laica salió, debieron de morir todos los perros de la Siberia, porque lógicamente experimentaban. Con lo cual, en los Estados Unidos no se podía arriesgar. Al ser de dominio público, si se la muerte del astronauta, se le acabó el proyecto. Entonces, el mayor esfuerzo económico que ha existido en la humanidad en todos los tiempos fue la investigación del traje del astronauta. ¿Qué os parece? Increíble, ¿no? Eso supuso cientos de miles de millones de dólares. Casi todo el potencial económico de Estados Unidos fue para la NASA. Se endeudó Estados Unidos hasta la médula con el proyecto de la NASA. Porque había que dirigir esa investigación para competir con los rusos. Entonces no recadearon en esfuerzos económicos. Por eso la cerámica infrarroja, que es el traje del astronauta, ha sido la invención del siglo XXII que se adelantó al siglo XX. ¿Entendéis o no? Entonces, ¿qué hacen? Hacen unas cerámicas y con esas cerámicas impregnan los tejidos, algodón, poliésteres, etcétera, etcétera, y generan un tejido mineral, y este tejido mineral tiene la particularidad de refractar los rayos de longitud corta y absorber los infrarrojos. Porque si no, a 150 grados bajo cero, te quedarías como un pajarito. Con lo cual es una tecnología complejísima. Todo cuerpo es capaz de absorber o refractar radiaciones electromagnéticas de acuerdo a su composición. Llegar a la composición química
o la composición atómica que hiciera un efecto de refracción y un efecto de absorción de otra longitud de onda, eso es de locos. Imaginarse eso sería de locos. Sin embargo, si vosotros traspasarais la capa de ozono, el Sol, ¿no se ve? Es que no tengo otro. A ver si con este rojo, a ver si con este se ve. El Sol, la capa de ozono. El Sol emite radiaciones, infinitas radiaciones. Se llama el espectro electromagnético solar. Esto lo hemos dado en la escuela, ¿no? Los rayos X, los rayos alfa, los rayos gamma. Después aparecen unos rayos de longitud más corta que ya atraviesan la capa de ozono, que son los ultravioletas, que hoy día ya atraviesan ultravioletas de longitud más corta que antes no atravesaban, porque ha habido un adelgazamiento de la capa de ozono, con lo cual el filtro ha disminuido y ya hay rayos que penetran. Por eso ahora hay que potenciar más la protección cutánea cuando coges el sol. Después venía el espectro visible, los colores, las frecuencias de los colores, el rojo, el amarillo. Después venían los infrarrojos, después venían unos rayos de longitud más larga, etcétera, etcétera. ¿Seguís o no? Solamente de los ultravioletas hacia adelante atraviesan la capa de ozono. Si no existiera capa de ozono, estos rayos llegarían a la Tierra y anularían toda forma de vida, vegetal y animal. No quedaría absolutamente nada. ¿Entendéis este concepto? Entonces, cuando alguien sale de aquí, tiene que estar protegido. Entonces, el traje del astronauta, igual que la propia nave, la nave tiene una carcasa externa metálica, una carcasa interna metálica y en el medio cerámicas infrarrojas, placas. Un desprendimiento de esta placa fue lo que dio lugar al accidente Columbus. El accidente del Columbus hace 6 años, que murieron todos los astronautas. Fue el desprendimiento de una placa cerámica. Por eso, la astronave está rodeada de placas cerámicas que impiden la penetración de los rayos X, gamma y alfa. ¿Entendéis esto o no? El astronauta cuando sale de la nave tiene que ponerse la cerámica. Entonces, claro, como los japoneses, que son los inventores de la aplicación de la cerámica, como siempre los japoneses aplican lo que los demás inventan, es la ley del japonés. Vosotros cuando veáis a un turista japonés, lo veréis tomando fotos de todo, cogiendo toda la información que encuentran por todos lados. No dejan nada, lo analizan, lo investigan todo. ¿Por qué? En Japón se premia la inventiva. Entonces todos los japoneses son agentes de métodos, todos. ¿Por qué? Porque hay programas, hay un programa de televisión muy famoso que se llama Tokio al día, que todo el día, las 24 horas del día, están personas exponiendo sus inventos. Y los empresarios y la gente de negocios están viendo estos. Y si hay algún invento que sea factible, que haya un estudio de mercado y tal, le compran la patente y ese japonés ya está jubilado para toda su vida. Y dentro de la propia empresa ascienden por méritos de inventos. Hay 6 niveles ejecutivos y no ascienden por conocimiento, sino por el rendimiento que han dado la empresa. Con lo cual están todo el día inventando. ¿Entendéis o no? Por eso son la primera potencia comercial del mundo. Comercial. Su mercado se extiende a todo el mundo. Sobre todo a Asia. Los mercados asiáticos, todas las marcas de coches, de motos y de todo son japonesas. Y en Europa están cada día más profundizándose. El japonés es un pueblo muy chiquitito. La mitad que España, que ya es pequeño, y tiene 120 millones de habitantes.
Con lo cual, lógicamente, tienen que desarrollar la inventiva para poder sobrevivir. Entonces, los americanos y los rusos inventaron la cerámica infrarroja y ellos lo aplicaron en uno de los problemas graves que estaba teniendo la humanidad, que era la contaminación electromagnética, que ya empezaba a ser un problema grave. Entonces dijeron, coño, pues si esto protege de radiaciones de longitud corta, vamos a experimentar. Entonces hicieron unos experimentos con ratas de laboratorio, donde a unas se les dejaba vivir en unas jaulas que tenían cerámica infrarroja, que se habían inoculado sarcoma y melanoma, cánceres muy agresivos, y otra población de ratas, también inoculadas con melanomas y sarcomas, que no tenían cerámicas infrarrojas. El resultado fue que a lo largo del tiempo, las que vivían en las jaulas que no tenían cerámica infrarroja morían y se degeneraban rápidamente. Sin embargo, las que estaban en las cerámicas en las jaulas con cerámica infrarroja sobrevivían, no murieron casi ninguna, y algunos de ellos redujeron y eliminaron el cáncer. Eso levantó unas expectativas en Japón pues terroríficas. Hasta tal punto es así que algunas empresas internacionales, unas grandes multinacionales, como es la Fundación Menarini, no sé si el Menarini lo conocéis aquí, Laboratorios Menarini, que es una gran potencia farmacológica mundial, le pretendía comprar la patente. La patente, claro, comprar la patente significaba comprar la patente para meterla en el cajón y dejarla allí. Pues claro, eso va en contra de muchos intereses que hay por el medio con el tratamiento del cáncer y otras muchas cosas. Pero Japón siguió con el proyecto y lo está difundiendo ahora por todo el mundo como Japón, no como ninguna industria farmacológica. Y está en el mercado alternativo, no en el mercado farmacológico. Entonces eso se está vendiendo ahora en Europa. Hay cantidad de artículos de cerámica infrarroja, camisetas, calzoncillos, calcetines, ropas de cama, colchas, edredones, colchones, todo con cerámica infrarroja.